Mi nombre es Lucía Álvarez, y aunque nací sin la capacidad de ver el mundo con mis propios ojos, desde muy pequeña desarrollé una sensibilidad particular hacia cosas que muchos otros parecían no percibir. En este relato que estás a punto de escuchar, quiero que antes de dejarte llevar por los acontecimientos, me cuentes desde qué país estás viendo esta historia, porque lo que sucedió aquí conmocionó a muchas personas y despertó un interés enorme entre quienes disfrutan de los relatos llenos de misterio, tensión y secretos imposibles de ignorar. Y si todavía no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguna de las historias que seguimos creando especialmente para ti. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de colinas silenciosas y caminos de tierra que crujían bajo los pasos, como si susurraran advertencias del pasado. Mi madre solía decir que yo tenía un oído extraordinario, capaz de distinguir el más leve movimiento entre los árboles, pero con los años descubrí que lo que escuchaba no era simplemente sonido, sino algo que se escondía más allá de lo físico, algo que se manifestaba cuando nadie esperaba que sucediera. Recuerdo una tarde específica, cuando tenía apenas 5 años, aunque en ese entonces no sabía realmente lo que significaba cumplir años, porque todos en el pueblo se enfocaban más en la supervivencia diaria que en las celebraciones. Aquella tarde el viento corrió con una fuerza que agitó las ramas como si quisiera arrancarlas de los troncos, y cuando me senté en el suelo de la sala, escuché un murmullo que no provenía de ninguna persona cercana. Era como una vibración profunda que atravesaba la casa entera, un aviso que yo no podía interpretar con claridad, pero que me dejó con una sensación inquietante que se quedaría conmigo muchos años. Con el paso del tiempo empecé a tener momentos en los que de repente una imagen se formaba en mi mente. No era una imagen visual como la describían las personas videntes, sino una especie de intuición sólida, como una verdad que caía sobre mí sin previo aviso. La primera vez que ocurrió, le dije a mi madre que alguien del pueblo sufriría un accidente cerca del viejo puente de madera. Ella me acarició el cabello, me sonrió con ternura y me dijo que mi imaginación era muy activa, que no debía preocuparme por cosas que no habían pasado. Sin embargo, 2 días después, un campesino resbaló en las tablas húmedas del puente y cayó al río, salvándose solo porque otros lo escucharon gritar. A partir de entonces, cada vez que tenía una de esas intuiciones, intentaba hablar con alguien, pero nadie me tomaba en serio. Yo era apenas una niña ciega, y para ellos mis palabras eran fantasías sin fundamento. Con los años me acostumbré al rechazo silencioso que se escondía en las miradas compasivas, en los suspiros resignados y en los «qué linda imaginación» que me repetían sin cesar. Pero todo cambió una mañana de otoño, cuando escuché algo que jamás había percibido antes. Era un sonido profundo, casi como un rugido que no tenía origen natural. Me encontraba sentada junto a la ventana, sintiendo la brisa fría en el rostro, cuando ese murmullo se transformó en una voz interior tan clara como si alguien estuviera de pie frente a mí. La voz no tenía nombre, no tenía tono humano, pero transmitía una sensación de urgencia que me obligó a ponerme de pie de inmediato. Esa voz me advirtió que una desgracia estaba a punto de caer sobre el pueblo, algo grande, algo inevitable, algo que nadie podría detener si no actuábamos de inmediato. Lo primero que hice fue buscar a mi madre, y al encontrarla le tomé la mano con fuerza mientras le explicaba, con todo el detalle que pude, lo que había sentido. Mi madre, acostumbrada ya a mis presentimientos, me escuchó con preocupación, pero aún así, mantuvo ese tono suave que usaba cuando no quería asustarme. Sin embargo, cuando mencioné que la voz había dicho que habría pérdidas, que el aire mismo parecía quebrarse, que algo se acercaba desde las montañas, y que yo lo sentía como una sombra que avanzaba paso a paso hacia nosotros, ella dejó de sonreír. Aún así, cuando fuimos a advertir a los vecinos, nadie quiso creerme. Algunos se rieron, otros dijeron que yo había tenido una pesadilla, y varios nos pidieron que no generáramos alarma injustificada, porque el pueblo ya tenía suficientes preocupaciones como para escuchar historias de fantasmas contadas por una niña. Esa misma noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes espesas, el silencio se tornó tan pesado que incluso yo, acostumbrada a vivir en la oscuridad, sentí que algo invisible se aproximaba. Y aunque intenté dormir, cada fibra de mi cuerpo me decía que el desastre estaba cada vez más cerca,
que quizás ya era demasiado tarde para evitarlo, y que nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. El aire cambió. Los animales lo sintieron antes que nosotros, y yo, sin saber aún cómo explicarlo, entendí que aquello que se acercaba no era una tormenta ni un accidente habitual. Era algo más profundo, más antiguo, una presencia que llevaba tiempo encerrada en silencio y que ahora despertaba con una fuerza que nadie en el pueblo podría comprender. Y entonces sucedió algo que marcaría mi vida para siempre. Aquella noche permanecí sentada en mi cama, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con una insistencia que no lograba controlar. No podía dormir, no podía respirar con normalidad, y cada vez que intentaba tranquilizarme, la misma sensación regresaba como una ola helada que subía por mi espalda. Era como si el mundo, tal como yo lo conocía, estuviera conteniendo el aliento. Aunque no pudiera ver la oscuridad de la habitación, podía sentirla moverse alrededor de mí, como si tuviera vida propia, como si fuera un animal enorme que observaba en silencio, esperando el momento exacto para atacar. Mi madre entró varias veces a comprobar si seguía despierta, y aunque intentaba disimular, percibía en su voz un tono inquieto que jamás había escuchado en ella. Cada paso que daba sobre el suelo de madera parecía más tenso de lo normal, como si ella también sintiera algo en el ambiente. Sin embargo, a diferencia de los demás habitantes del pueblo, mi madre había aprendido a confiar un poco en mis presentimientos, aunque le resultara difícil aceptarlos por completo. Cuando finalmente la casa quedó en silencio, escuché algo que me hizo incorporarme de golpe. Fue un crujido fuerte, no como los habituales que hacía la madera por la noche, sino uno profundo, como si algo pesado hubiera presionado el exterior de la pared. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo mi respiración para distinguir cualquier detalle. Entonces lo oí de nuevo, un susurro que no era humano, uno que parecía arrastrarse entre el viento y las sombras. No pude contenerme y llamé a mi madre. Entró rápidamente, encendió la lámpara de aceite y me abrazó con fuerza, tratando de calmar mi temblor. Le expliqué lo que había escuchado, pero cuando intentó salir para verificar qué ocurría afuera, un golpe fuerte resonó desde la parte trasera de la casa. Aquella vibración recorrió el suelo y me heló la sangre. Mi madre se detuvo, indecisa, sin saber si debía abrir la puerta o esperar. Los animales del establo comenzaron a inquietarse. Primero escuchamos a los gallos emitir sonidos cortos y entrecortados, luego a los perros lanzar gruñidos profundos que nunca antes habían emitido. No era un comportamiento normal, y aunque yo no podía verlos, sentía que todos ellos estaban percibiendo la misma amenaza que me había estado rondando durante días. Esa noche no dormimos. Nos mantuvimos despiertas, aferradas la una a la otra, escuchando cómo los ruidos extraños iban y venían, como si algo enorme diera vueltas alrededor de nuestra casa sin decidirse a entrar. En algún momento de la madrugada, cuando el viento amainó un poco, escuché claramente un murmullo que parecía provenir del bosque. Era un sonido grave, casi como un lamento, pero tenía un ritmo particular, como si fuera parte de un canto antiguo. Aquello me hizo comprender que lo que se acercaba no era una simple desgracia física o un accidente natural, sino algo que llevaba mucho tiempo escondido en la tierra, algo que había esperado pacientemente para despertar. Cuando por fin amaneció, salimos al exterior con cautela. Mi madre caminaba despacio, con una lámpara en la mano, y yo la seguía guiándome por el sonido de sus pasos. El aire estaba más frío de lo normal, y la hierba parecía cubierta por una capa de humedad espesa que no correspondía a la lluvia. Al acercarnos al establo, ambas nos detuvimos al escuchar un silbido extraño proveniente del interior. Mi madre abrió la puerta lentamente, y aunque yo no podía ver lo que había dentro, su respiración entrecortada me indicó de inmediato que algo no estaba bien. Ella dio un paso atrás, tomó aire, y finalmente me dijo que el interior del establo estaba cubierto de marcas profundas, como si algo con garras enormes hubiera rasgado las paredes. Lo más inquietante era que el techo también tenía hendiduras, como si algo hubiera trepado por él, o hubiera intentado abrirse paso desde arriba. Los animales estaban intactos, aunque aterrorizados, y su agitación era palpable incluso para mí. A media mañana, decidimos ir al pueblo para contar lo ocurrido. Caminamos por el sendero polvoriento,
mientras el viento nos golpeaba con ráfagas cortas y frías. El silencio del camino era tan extraño que parecía que los árboles mismos nos observaban. Al llegar a la plaza principal, la mayoría de los vecinos estaban reunidos, hablando en voz baja sobre sonidos similares que habían escuchado durante la noche. Algunos dijeron que habían visto sombras moverse entre los árboles, otros aseguraban que una figura gigantesca se había detenido frente a su puerta durante varios minutos para luego desaparecer sin dejar rastro. Cuando intenté contar lo que había sentido yo, varios volvieron a reír, diciendo que seguramente mi imaginación se había contagiado al resto del pueblo y que ahora todos confundían ruidos normales con sucesos extraordinarios. Pero algo en el ambiente estaba cambiando, porque incluso quienes se burlaban no podían ocultar el nerviosismo que vibraba en sus voces. El alcalde, un hombre testarudo que siempre se negaba a creer en cualquier cosa que sonara a superstición, decidió que enviaría a 3 voluntarios al bosque para investigar si había algún animal salvaje rondando la zona. Cuando escuché eso, un escalofrío recorrió mi pecho porque la voz que me había advertido la noche anterior todavía resonaba en mí, insistiendo en que lo que se acercaba no podía enfrentarse de ese modo. Intenté detenerlos. Dije que no debían ir, que el bosque no era seguro, que algo más grande que nosotros se estaba moviendo allí dentro. Pero mis palabras fueron ignoradas, como siempre. 3 hombres partieron al mediodía, y mientras avanzaban entre los senderos, pude escuchar sus pasos desaparecer poco a poco. Intenté concentrarme para captar cualquier señal del bosque, pero lo único que percibí fue un silencio profundo, uno que parecía tragarlo todo, como si los árboles hubieran dejado de respirar. Las horas pasaron, y los hombres no regresaron. El alcalde empezó a ponerse nervioso, intentando justificar su decisión mientras todos los vecinos lo observaban en silencio, esperando una explicación. Cerca del atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, escuchamos un grito en la distancia. Era un grito tan desgarrador que hizo que varios niños rompieran a llorar. Nadie supo quién lo emitió, pero todos sentimos que provenía del bosque. En ese momento, la voz volvió a mí con una fuerza que me hizo tambalear. Me dijo que aquello era solo el comienzo, que si no actuábamos pronto, lo que estaba por desatarse sería mucho peor de lo que el pueblo podía imaginar. Y entonces, justo cuando el sol se escondió detrás de las montañas, algo emergió del bosque. Cuando el sol terminó de ocultarse detrás de las montañas y la sombra se extendió por el valle como una marea silenciosa, todos los habitantes del pueblo retrocedieron instintivamente hacia el centro de la plaza, como si una fuerza invisible los empujara a buscar refugio entre la multitud. El aire se tornó pesado, casi pegajoso, y cada respiración parecía un esfuerzo desproporcionado. Yo, incapaz de ver lo que estaba sucediendo, lo percibí todo a través del sonido, de los temblores que recorrían el suelo, de los murmullos inquietos que se convertían poco a poco en suspiros desesperados. De pronto, un crujido profundo resonó desde la entrada del bosque. No era un simple ruido de ramas bajo presión, sino una fractura que se extendió como una vibración a través de la tierra. Mi madre me tomó del brazo con tanta fuerza que casi me hizo daño, pero no dije nada, porque yo también sentía que lo que estaba emergiendo no debía ser enfrentado por nadie, ni siquiera por quienes creían ser valientes. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso los animales dejaron de moverse. Después, un sonido lento, pausado y arrastrado, comenzó a avanzar desde los árboles. No era el caminar ligero de un humano, ni la carrera torpe de un animal salvaje. Era algo distinto, algo que no pertenecía al ritmo natural del mundo. Y aunque no podía verlo, lo sentía. Sentía su tamaño, su peso y sobre todo su presencia. Una presencia tan antigua y tan poderosa que hacía que el corazón se volviera pequeño dentro del pecho. Los vecinos empezaron a murmurar entre sí, algunos preguntándose si eran los hombres que habían enviado, otros buscando explicaciones racionales que se rompían en sus labios incluso antes de pronunciarlas. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era la voz de uno de los 3 voluntarios, pero no era un grito de dolor físico. Era un alarido cargado de un terror primitivo, de ese miedo ancestral que nace cuando un ser humano comprende que lo que tiene delante no puede ser entendido, ni enfrentado, ni esquivado. Un miedo que paraliza, un miedo que mata.
Los árboles se agitaron con violencia, como si algo enorme hubiera chocado contra ellos. Luego, con un sonido seco, el grito se cortó de improviso. La plaza entera quedó congelada. Incluso el alcalde, que siempre se había mantenido firme, dejó escapar un jadeo tembloroso. Yo escuché algo más. Un murmullo que no pertenecía a ningún hombre. Un ritmo profundo que parecía salir desde el interior de la criatura. No era un rugido. No era un gruñido. Era como una especie de respiración lenta y monstruosa que se arrastraba entre las sombras, acercándose con un propósito claro. Aquello no estaba explorando. Estaba buscando. Un segundo paso retumbó contra el suelo. Luego un tercero. Y cada uno de ellos hizo vibrar mis piernas como si una ola subterránea estuviera rompiendo bajo mis pies. Alguien cerca de mí comenzó a sollozar, y luego varias personas gritaron que debíamos huir. Pero nadie se movió. Era como si una fuerza invisible nos hubiera clavado al suelo, obligándonos a enfrentar lo desconocido sin tener la capacidad de hacerlo. El alcalde, con una voz quebrada pero intentando mantener la autoridad, gritó que todos debíamos regresar a nuestras casas, pero en cuanto dio un paso hacia adelante, un sonido aterrador resonó desde el borde del bosque, un sonido que no tenía forma específica, como si miles de voces se mezclaran en una sola vibración. Fue un llamado, un aviso, un recordatorio de que aquello que venía hacia nosotros no respondía a nuestras órdenes ni respetaba nuestras reglas. El alcalde retrocedió torpemente y tropezó. Varias personas corrieron para ayudarlo, pero en ese momento yo escuché algo que ninguno de ellos percibió. La voz interior, la misma que me había advertido la noche anterior, volvió a hablarme. Esta vez no era un susurro, ni una advertencia vaga. Era una instrucción clara. Me dijo que el peligro aún no había mostrado su verdadero rostro, que lo que veían los demás no era más que la sombra, el reflejo de algo mucho más grande, algo que se movía bajo la superficie del mundo. Me dijo que el pueblo estaba en grave riesgo, pero que todavía había un resquicio de posibilidad para evitar lo peor. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que nadie me creería. Y aún así, empujada por una fuerza que no sabía si provenía de mí o de algo superior, di un paso hacia adelante. Mi madre intentó detenerme, pero me zafé suavemente de su agarre. El sonido de mis propios pasos resonó en la plaza silenciosa, y varios vecinos se giraron hacia mí, sorprendidos de que una niña ciega se moviera con tanta determinación hacia el peligro. Me detuve a unos metros de la línea invisible que separaba el pueblo del bosque, y allí escuché el sonido con más claridad. Era como un latido gigantesco, un pulso que hacía vibrar el aire en intervalos regulares, como si el mundo entero respirara a través de aquella criatura. Y entonces, el murmullo se transformó. Ya no era una mezcla de voces. Ahora era una frase que no entendí del todo, pero que sentí dentro de mí como una herida abierta. Tomé aire, reuní todo el valor que pude y hablé con voz alta, temblorosa, pero firme. Les dije a todos que nadie debía acercarse más al bosque, que los que faltaban ya no regresarían tal como los conocíamos, que lo que había despertado no respondía a nuestra presencia, sino a algo que había ocurrido mucho antes de que existiera nuestro pueblo, algo que había permanecido dormido por generaciones y que ahora buscaba algo que solo yo podía sentir. Hubo un murmullo general. Algunos me llamaron loca, otros dijeron que debía callar, pero entonces la criatura emitió otro sonido. Esta vez era diferente, más cercano, más claro, más humano, y sin embargo, completamente imposible. Varios dieron un paso atrás. Yo temblé. Algo salió entre los árboles. No era la criatura. No todavía. Era uno de los tres hombres. Su respiración era irregular, entrecortada, y sus pasos parecían no seguir un ritmo normal. Cuando lo trajeron a la luz de las lámparas, la multitud retrocedió al unísono. El hombre estaba cubierto de tierra, hojas y arañazos, pero lo más inquietante era su expresión. No parecía vernos. No parecía escuchar. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado o consumido. Cuando intentaron hablarle, él solo repetía una frase sin sentido aparente, una frase que decía con un tono tan plano que me provocó un escalofrío. Ya viene, ya viene, ya viene. Y entonces comprendí que lo peor aún no había ocurrido.
Un grito surgió desde los árboles, y esta vez todos lo escucharon. El verdadero terror recién estaba despertando. El hombre que había salido del bosque seguía repitiendo aquella frase una y otra vez, siempre con el mismo tono hueco, como si su mente estuviera atrapada en un eco interminable. Cada repetición era más inquietante que la anterior, y aunque los demás habitantes intentaban acercarse para socorrerlo, yo percibía una energía extraña alrededor de él, una especie de vibración fría que emanaba de su cuerpo, como si ya no perteneciera del todo al mundo de los vivos. Mi madre me sostuvo del brazo, pero incluso ella estaba paralizada por el horror de aquel estado tan antinatural. El alcalde, intentando aparentar control a pesar de que su voz temblaba, ordenó que llevaran al hombre a la casa comunal, donde podrían atenderlo. Dos vecinos más valientes lo tomaron de los brazos e intentaron moverlo, pero el cuerpo del hombre se resistió de una manera completamente inesperada. No era que estuviera tenso, ni que se negara a caminar. Más bien parecía que su propio peso había aumentado de manera imposible, como si algo invisible lo anclara al suelo. Aún así, finalmente lograron arrastrarlo unos metros, y en cuanto lo hicieron, un gemido bajo salió de su garganta, un gemido que no parecía humano, sino una mezcla extraña de dolor físico y un canto ancestral que hizo que la plaza entera se estremeciera. Yo escuché todo con una claridad casi insoportable. Cada sonido resonaba en mi mente como si estuviera amplificado, como si el mundo se hubiera vuelto más afilado, más sensible, más vivo. Y fue entonces cuando comprendí que la presencia que había sentido desde hacía días estaba acercándose, no solo al pueblo, sino a mí. Sentí que la voz interior que me había guiado antes se agitaba, como si quisiera decirme algo urgente, pero estaba distorsionada, como si una interferencia desconocida la estuviera bloqueando. Mientras lograban trasladar al hombre hacia la casa comunal, un murmullo creciente se extendió entre los habitantes. Algunos querían encerrarse de inmediato en sus hogares, otros preferían permanecer juntos en la plaza, creyendo que la multitud les ofrecería alguna protección. La tensión crecía con cada segundo, y yo sabía que muy pronto algo ocurriría, algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Cuando por fin llegaron a la casa comunal, el hombre sufrió un cambio repentino. Dejó de murmurar. Se quedó completamente en silencio, y ese silencio fue tan abrupto que hizo que varios dieran un paso atrás. Luego, con una lentitud espeluznante, giró la cabeza hacia la entrada del pueblo, hacia el mismo borde del bosque del cual había salido momentos antes. Yo no podía verlo, pero escuché el giro de su cuello, un movimiento rígido que hacía crujir las vértebras con un sonido que me erizó la piel. No era un movimiento natural, no era un reflejo humano. Era como si algo estuviera manipulando su cuerpo desde dentro. El hombre abrió la boca, y de ella salió un susurro que apenas era audible, pero que todos escucharon con absoluta claridad. Dijo una palabra que, aunque no comprendida del todo, transmitía un significado universal, un mensaje que se clavó en los huesos de cada persona allí presente. La palabra fue: despertó. En ese instante, un viento violento azotó el pueblo. Las ventanas se cerraron de golpe, las puertas temblaron bajo la presión del aire, y las ramas de los árboles se sacudieron como si fueran manos agitadas por la desesperación. El viento no venía del cielo, sino del bosque, del mismo punto donde el hombre había aparecido, y dentro de ese viento había un sonido casi imperceptible, un lamento profundo que parecía surgir desde la tierra misma. Las lámparas en la plaza parpadearon y casi se apagaron. Varias madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos murmuraron antiguas oraciones. Los hombres más fuertes se vieron reducidos a sombras temblorosas, incapaces de dar un paso sin mirar atrás. La noche no había hecho más que comenzar, y sin embargo, ya se respiraba una sensación de derrota, como si todos supieran que estaban frente a algo contra lo cual no existía defensa posible. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba, algo que rompió el equilibrio frágil que quedaba en la plaza. El segundo de los 3 voluntarios apareció a lo lejos. Lo escuché incluso antes de que alguien más lo viera. Sus pasos eran irregulares, como si arrastrara una pierna. Su respiración era pesada, y la vibración del aire a su alrededor era distinta de la del primer hombre, mucho más perturbadora. Varios vecinos lo señalaron y gritaron:
pero ninguno se atrevió a acercarse. Yo sentí que debía hacerlo. No sabía por qué, pero una fuerza invisible dentro de mí me empujaba hacia él. Mi madre intentó detenerme, pero sus manos temblorosas no pudieron retenerme por mucho tiempo. Di unos pasos hacia el sonido de aquel hombre, pero apenas avancé unos metros, escuché un grito que me hizo detenerme de inmediato. El segundo hombre cayó de rodillas con un golpe seco. Luego, como si una energía oscura saliera de su cuerpo, comenzó a golpearse el pecho con sus puños, cada vez más fuerte, hasta que varios vecinos gritaron que lo detuvieran. Pero antes de que llegaran a él, el hombre levantó la cabeza hacia el cielo y de su garganta emergió un sonido tan antinatural, tan profundo y distorsionado, que parecía provenir de varios seres a la vez. En ese instante, sentí la presencia, no la presencia del hombre, no la del bosque, la presencia verdadera, la que había estado creciendo desde la noche anterior, la que había enviado aquella advertencia, la que se acercaba con una paciencia cruel, sabiendo que nada ni nadie podría detenerla. Y esa presencia me buscó a mí. Lo sentí como si una mano gigantesca y fría me hubiera tocado el pecho desde dentro. Me hizo perder el aliento. Me hizo caer de rodillas. La voz interior se convirtió en un grito. No era un mensaje, ni una advertencia. Era puro pánico. Me estaba diciendo que cerrara mi mente, que no dejara entrar lo que intentaba penetrarla. Pero ya era demasiado tarde. Aquello que despertaba en el bosque había percibido mi existencia, y ahora quería encontrarme. Desde la dirección del bosque, un sonido emergió. No era un grito ni un rugido. Era una especie de vibración profunda, un pulso que avanzaba lento pero constante. Un pulso que se sincronizaba con mi propio corazón, como si intentara apropiarse de él. El pueblo entero estaba paralizado. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo escapar. Y entonces, de pronto, el segundo hombre dejó de moverse. Su cuerpo cayó hacia adelante, y el silencio que siguió fue tan absoluto que el mundo entero pareció detenerse. Pero ese silencio duró solo unos segundos, porque desde el interior del bosque algo respondió, algo grande, algo antiguo, algo despierto. Cuando la puerta del granero cedió, un crujido seco retumbó en la noche. El padre de Daniel apuntó con la linterna hacia adentro, pero la luz parecía tragada por una oscuridad demasiado densa para ser normal. Daniel dio un paso atrás. Sofía, en cambio, se quedó quieta, con los dedos ligeramente alzados, como si tocara algo en el aire. «Aquí no estamos solos», susurró. Nadie la escuchó, o peor, nadie quiso escucharla. El policía fue el primero en entrar, seguido por el padre de Daniel. El olor a humedad era tan fuerte que mareaba, pero había algo más. Un aroma extraño, como metal calentado, imposible de ubicar. Y entonces, al fondo del granero, lo vieron. Una figura, alta, inmóvil, de pie junto al viejo pozo abandonado. La linterna tembló en la mano del oficial. «¿Quién está ahí?», gritó. La figura no respondió. Pero lo que pasó después dejó a todos paralizados. Sofía inclinó la cabeza hacia un lado. «No, no es una persona», murmuró, como si describiera un sueño. «No respira». El policía avanzó un par de pasos y la luz finalmente iluminó lo suficiente para mostrar la silueta completa. Era un maniquí antiguo, de madera, con los brazos rígidos y la cara lisa, sin rasgos. Tenía una cuerda vieja atada al cuello, como si alguien hubiera intentado colgarlo. Pero eso no fue lo peor. Daniel vio cómo la cuerda comenzaba a moverse, sola, muy despacio, como si algo invisible tirara de ella. Sofía retrocedió, llevando una mano al pecho. «Ahí está», susurró con voz temblorosa, lo que quería que yo sintiera. El padre de Daniel la miró confundido. «¿Quién? ¿Qué es lo que está aquí?» Y Sofía, por primera vez desde que comenzó todo, levantó la vista hacia ellos. Su expresión era seria, casi adulta, muy distinta a la niña callada que conocían. «No es una persona, no es un espíritu, no es algo que se pueda ver», tragó saliva. «Es algo que vive en los lugares olvidados». Y alguien lo despertó. Un silencio helado cayó sobre todos. Afuera, el viento sopló tan fuerte que la puerta golpeó la pared. Y entonces, el maniquí movió la cabeza. Muy, muy lentamente.
Daniel sintió que se le helaba la sangre. No estaban preparados. No tenían idea de lo que estaban enfrentando. Y Sofía, con la voz quebrada, dijo lo que nadie quería escuchar. «Si no nos vamos ahora, uno de nosotros no saldrá de aquí». El silencio que siguió al impacto del oficial contra la pared fue tan profundo que casi dolía. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y el sonido débil de la linterna golpeando lentamente contra una viga, mientras su luz moribunda se reflejaba en aquella cosa que se deslizaba hacia ellos. La sombra parecía más densa ahora, como si hubiera absorbido parte de la vitalidad del hombre que yacía inconsciente en el suelo. Sus bordes ondulaban como si respirara, y cada ondulación parecía acercarla un paso más hacia ellos, aunque no tenía piernas ni pies que realizaran aquel movimiento. Daniel sintió que su cuerpo entero temblaba sin control, como si cada músculo hubiera descubierto de pronto el significado exacto del terror. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondieron. Lo único que podía hacer era mirar aquella masa oscura que no debía existir en el mundo de los vivos, y a la que habían despertado sin querer. Su padre, con la voz apenas audible, trató de mantenerlo cerca, como si el contacto físico pudiera protegerlo de lo desconocido, aunque ambos sabían que nada podía hacerlo. «Sofía», susurró él casi suplicando, «dinos qué hacer, dinos qué decisión es esa. No tenemos otra salida». Sofía respiró profundamente, y aunque sus ojos no podían ver lo que tenían delante, su rostro reflejaba el pánico que todos sentían. Sin embargo, había en ella una determinación que ninguno de los otros poseía. Tenía el aire de alguien que llevaba demasiado tiempo preparándose para ese momento, aunque nadie la hubiera escuchado antes. «La única manera de detenerlo», dijo lentamente, «es devolverlo a donde pertenece. No soporta la luz directa, pero no la luz común. Necesita una luz que no nace del mundo físico, una luz que nace de un sacrificio real». Daniel sintió como un frío intenso le recorría la espalda. Aquella palabra, sacrificio, pareció envenenar el aire. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó él con la garganta seca. Sofía, con voz baja, casi susurrante, respondió: «Uno de nosotros debe dejar que él lo toque. No completamente, solo el tiempo suficiente para que yo pueda canalizar la visión que me dieron hace tiempo. La visión que ignoraron cuando les advertí que esto se acercaba. Si uno de nosotros se ofrece como ancla, podré cerrar lo que se abrió bajo el pozo». El padre de Daniel reaccionó de inmediato. «Eso no va a pasar. No voy a permitir que ninguno de ustedes se entregue a esa cosa. No hay sacrificios. Buscaremos otra forma». Pero Sofía negó con la cabeza, firme, serena, como si su mente ya hubiera aceptado lo que el resto apenas empezaba a entender. «No tenemos tiempo para buscar nada. Él ya eligió. Él siempre elige al más vulnerable primero. Si no decidimos nosotros, decidirá él por nosotros. Y cuando él decide, no deja nada atrás». La sombra avanzó un poco más. El suelo bajo ella se hundió ligeramente, como si fuera demasiado pesada, aunque no tenía forma tangible. Cada vez que se movía, el aire vibraba a su alrededor, como un lamento profundo que atravesaba las paredes del granero. Daniel tragó saliva, sintiendo que sus piernas finalmente empezaban a responder, pero no para correr, sino para mantenerse firme contra el instinto de huir. «Sofía», dijo Daniel, «¿quién debe hacerlo? ¿A quién eliges?». Ella giró su rostro hacia él, aunque no podía verlo. Su expresión era extrañamente serena. «No soy yo quien elige. Siempre fuiste tú, Daniel. Desde el principio. Fuiste tú quien escuchó mi advertencia la primera vez. Fuiste tú quien me creyó cuando nadie más lo hizo. Y fuiste tú quien abrió la puerta del granero sin sospechar lo que había dentro. Él te marcó desde el primer momento». Daniel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «No, no puede ser yo. Yo no tengo nada especial. No sé hacer nada de lo que tú dices. No sé luchar contra esto». Sofía extendió una mano hacia él. Su rostro irradiaba una mezcla de tristeza y esperanza. «No se trata de luchar, Daniel. Se trata de resistir. Solo unos instantes. Solo el tiempo suficiente para que yo cierre lo que se abrió. Si puedes resistir un momento, solo un momento, podremos detenerlo. Podremos vivir». El padre de Daniel se colocó delante de su hijo, temblando de pies a cabeza. «No, yo lo haré. No dejaré que mi hijo sufra eso.
Pero la sombra se movió entonces de una manera que ninguno había visto. Se levantó, o más bien se expandió, como una columna de humo negro que alcanzaba el techo, y de inmediato se inclinó hacia Daniel, como si lo reconociera, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. El aire se volvió helado. Las tablas del suelo se agrietaron, las luces parpadearon, y entonces, sin que Daniel tuviera tiempo de reaccionar, la sombra se posó sobre él. Fue como caer en un abismo sin fondo, donde el silencio devoraba cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo. Daniel sintió que su mente se separaba de su cuerpo, como si una fuerza invisible quisiera arrancarlo de sí mismo. Gritó, aunque no sabía si el sonido salió realmente de su boca o si solo resonó dentro de su cabeza. Sofía avanzó con los brazos extendidos, recitando palabras que nadie entendía, palabras que fluían como un río antiguo, lleno de significado y poder. Sus manos temblaban, pero su voz se mantenía firme mientras la sombra envolvía cada parte del cuerpo de Daniel. El padre lloraba, inmóvil, completamente roto. La madera del granero empezó a vibrar. El pozo emitió un aullido profundo, como si respondiera a una llamada. Y Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó finalmente: «¡Daniel! ¡Aguanta! Solo un instante más. Un instante y podré cerrarlo». Pero la sombra, hambrienta, poderosa, se aferró a él con más fuerza, y la parte 7 terminó con un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás. El primer grito de Daniel, desgarrador, inhumano, como si su alma estuviera quebrándose desde adentro. Antes de continuar, y como siempre te gusta que lo haga, déjame comenzar con un pequeño gancho que prepare a quienes escuchan esta historia para lo que viene ahora. Si estás viendo este capítulo desde cualquier país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque lo que está a punto de ocurrir dentro de la mente de Daniel es quizá uno de los momentos más intensos y oscuros de toda esta historia. Y claro, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para quienes se asustan fácilmente, y sin embargo, no podrás dejar de seguir escuchando. Cuando la sombra lo envolvió por completo, Daniel sintió que todo su cuerpo perdía peso, como si su alma hubiese sido arrancada de un tirón y lanzada a un espacio en el que ya no había suelo, ni aire, ni luz, ni memoria alguna de quién era. La oscuridad que lo rodeaba no era como la oscuridad normal, aquella que ocurre cuando una lámpara se apaga o cuando la noche cae sobre un pueblo dormido. Era una oscuridad viva, pulsante, una oscuridad que respiraba y que parecía observarlo desde todas partes al mismo tiempo, sin que él pudiera señalar un solo punto de origen. Allí dentro no existía el tiempo. Podían haber pasado unos segundos, o tal vez un largo tramo equivalente a varias horas, y él no habría sido capaz de distinguir la diferencia. Lo único que percibía era una presencia enorme, inmensa, que lo seguía sin necesidad de moverse, porque lo envolvía. Daniel perdió la noción de su cuerpo cuando intentó llevar sus manos al rostro y descubrió que no tenía manos, no tenía piernas, no tenía voz, no tenía nada. Solo era un fragmento de conciencia suspendido en medio de un mar oscuro lleno de ecos antiguos que no pertenecían a ningún ser humano. De pronto, una silueta apareció en la distancia. Al principio, él pensó que era una figura humana, tal vez su padre, tal vez Sofía, tal vez incluso el oficial que había caído contra la pared. Pero cuando la figura se acercó, Daniel comprendió con horror que no imitaba ninguna forma humana conocida. Era un contorno que cambiaba constantemente, como si estuviera compuesto por millones de sombras pequeñas que se reorganizaban una y otra vez para intentar formar algo que jamás lograba definirse por completo. En cada transformación, Daniel alcanzó a percibir rostros que parecían humanos, pero todos ellos estaban deformados, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Entonces escuchó una voz que no provenía de un punto específico, sino de todas partes al mismo tiempo. Una voz que se hacía profunda y aguda a la vez, que parecía hablarle desde dentro de su propia cabeza y desde el fondo del pozo que había visto en el granero. La voz dijo su nombre: Daniel. Era la primera vez que escuchaba su nombre de aquella manera, como si no se tratara de una simple palabra, sino de un símbolo. La voz lo llamó otra vez, más fuerte, más invasiva, como si quisiera perforar la esencia de su alma.
Daniel intentó retroceder, aunque no tenía piernas para hacerlo, pero algo lo arrastró hacia adelante, como si la oscuridad misma lo empujara. La figura cambiante se acercó tanto que casi lo envolvió. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, Daniel sintió lo que jamás creyó que podría sentir una persona. Sintió la memoria de aquel ser. Sintió su hambre ancestral. Sintió cómo se alimentaba de la mirada humana desde tiempos anteriores al lenguaje, anteriores a cualquier civilización, anteriores incluso a la primera chispa de fuego encendido por manos primitivas. Aquello llevaba existiendo desde antes de que existiera el miedo humano. O quizás, pensó él, el miedo humano nació de la existencia de aquella criatura. Y entonces, la oscuridad habló otra vez. Esta vez, no pronunció su nombre. Pronunció una palabra que Daniel jamás había escuchado y que sin embargo entendió perfectamente. Era una palabra que describía la unión entre su alma y la criatura. Una palabra que significaba posesión, fusión, destrucción lenta y total. Mientras tanto, afuera en el granero, Sofía temblaba, con sus manos extendidas hacia el cuerpo de Daniel, que seguía envuelto en aquella masa oscura que lo devoraba como una marea negra. Su voz recitaba frases antiguas que resonaban en el aire con una intensidad que no parecía humana. Las tablas del suelo vibraban, las paredes temblaban, y el pozo empezaba a emitir un brillo tenue y rojizo, como si respondiera al llamado de algo que llevaba siglos esperando aquel momento. El padre de Daniel no dejaba de gritar su nombre, aunque sabía que su hijo no podía escucharlo. Cada vez que intentaba acercarse, la sombra lo empujaba hacia atrás con una fuerza invisible que lo hacía caer al suelo. Aún así, él se levantaba una y otra vez, incapaz de aceptar que no podía rescatar a su hijo con sus propias manos. Sofía gritó una frase que resonó como un trueno dentro del granero. Era una orden, un mandato imposible de desobedecer en el plano espiritual. Daniel, atrapado en la oscuridad, sintió que una luz, débil al principio pero cada vez más intensa, nacía desde algún punto dentro de aquel vacío. No era luz física, no era como la luz de una linterna o de un sol, era una luz emocional, una luz que nacía del recuerdo de su madre, del abrazo de su padre, de la primera vez que creyó en Sofía cuando todos la llamaron loca, del cariño que había sentido por personas que jamás pensó que tendrían un rol en su vida. Esa luz se expandió, formando un círculo que empujó a la sombra unos centímetros hacia atrás. La criatura cambió de forma bruscamente, como si algo la hubiera herido. Daniel aprovechó aquel instante para recordar quién era. Recordó su nombre, su historia, su voz, su rostro. Recordó que tenía un cuerpo afuera, un cuerpo que lo estaba esperando. Y en ese momento, Sofía gritó desde el mundo físico: «Ahora, Daniel, ahora, vuelve». El vínculo entre él y la criatura tembló. Y entonces, lentamente, en un acto de voluntad que jamás creyó que sería capaz de realizar, Daniel comenzó a alejarse de la sombra. Pero la criatura no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Se lanzó sobre él, haciéndole sentir un dolor tan profundo que incluso en aquel plano sin cuerpo parecía quemarlo, desgarrarlo, romperlo. Daniel gritó, aunque no tenía boca, un grito que atravesó la oscuridad y llegó hasta el granero en forma de un eco monstruoso. Sofía, con las manos temblorosas y la voz quebrada, pronunció la última frase del ritual que había memorizado durante toda su vida, la frase que sellaría el vínculo y cerraría lo que se había abierto. Las paredes se sacudieron. El pozo emitió un estallido de luz roja. La sombra lanzó un rugido que parecía provenir del centro de la tierra. Y entonces el cuerpo de Daniel cayó al suelo, soltado abruptamente por aquella entidad. La sombra retrocedió, debilitada, fragmentada, dividida en miles de trozos que se arrastraban hacia el pozo, como si intentaran volver a su origen. Sofía, agotada, cayó de rodillas mientras sangre empezaba a brotar de su nariz. El padre de Daniel corrió hacia su hijo, tomándolo entre los brazos. Daniel abrió los ojos, y lo primero que dijo no fue una palabra humana. Fue la misma palabra que la sombra había pronunciado dentro de su mente. Una palabra que no debería existir en boca de ningún mortal. Y así terminó la parte 8. Cuando Daniel creyó que ya no podía quedar un grado mayor de oscuridad en aquel granero, que los había atrapado como si fuera una enorme boca dispuesta a devorarlos, descubrió que estaba equivocado,
porque la sombra que había surgido del pozo comenzó a expandirse de una manera tan lenta y tan meticulosa que parecía saborear cada milímetro de aire que ocupaba. Mientras avanzaba, el ambiente se densificaba hasta un punto en el que respirar se volvió casi un acto doloroso, como si aquel ente invisible estuviera absorbiendo cada partícula de oxígeno con la misma naturalidad con la que un ser humano tomaría un sorbo de agua. Sofía, con la cabeza inclinada hacia un lado como si escuchara voces en un idioma antiguo y olvidado por el mundo, dio varios pasos hacia atrás y extendió la mano para tocar la pared, buscando asegurarse de que la realidad seguía existiendo, porque en aquel instante Daniel tuvo la sensación de que algo estaba deformando el mundo a su alrededor, como si lo que ellos conocían como espacio y tiempo fuera una frontera frágil que ese ser podía romper con facilidad. El silencioso movimiento de la sombra lo confirmaba. No era humano, ni animal, ni una forma reconocible. Era algo extraño, algo que no había sido creado para caminar entre los vivos. El padre de Daniel, que siempre había sido un hombre fuerte, capaz de enfrentar tormentas, desgracias familiares y cosechas arruinadas sin perder jamás el control, se quedó al borde del colapso, respirando con tanta dificultad que su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si su cuerpo estuviera a punto de rendirse ante una fuerza que lo superaba. Él miró hacia Daniel, buscando una respuesta que el muchacho no tenía, porque ni siquiera podía organizar sus pensamientos. Todo lo que sentía era el desesperante deseo de correr, de huir, de alejarse de esa cosa que parecía observarlos desde la nada, aunque su mente le repetía que huir sería inútil, porque la sombra se movía sin respeto a las leyes físicas. Sofía levantó la mano temblorosa y dijo algo que perforó la conciencia de todos los presentes. Ya no está buscando una presencia aislada. Ahora quiere a todos. La sombra avanzó un poco más, y por primera vez adoptó una forma semidefinida, como si estuviera aprendiendo a copiar las siluetas humanas. Por un segundo pareció tener brazos, pero estos se disolvieron en humo. Luego pareció inclinar la cabeza, aunque no tenía rostro ni ojos, pero la intención de observar estaba allí, tan clara que Daniel sintió un nudo de angustia en el estómago. Era como si algo frío y viscoso hubiera posado una mano intangible sobre su nuca. El policía, que aún respiraba en el suelo después de ser lanzado contra la pared, emitió un gemido débil, y aquel sonido pareció llamar la atención del ente. La sombra se contorsionó en dirección al oficial, moviéndose con la rapidez de un relámpago, como si quisiera analizarlo o absorberlo. Daniel sintió el impulso de correr hacia él para ayudarlo, pero Sofía extendió su brazo para detenerlo y negó suavemente con la cabeza. Su gesto era suave, pero contundente, como si estuviera recibiendo instrucciones desde un lugar inaccesible para los demás. «No lo toques», susurró ella. «Si te acercas ahora, tomará también tu energía. Lo siente todo, lo huele todo. Detecta el miedo como si fuera un olor dulce». Daniel retrocedió un paso, sintiendo que cada músculo de su cuerpo temblaba. El padre de Daniel se acercó a Sofía y con voz temblorosa, casi rota, preguntó: «Dijiste que había una forma, alguna manera de evitar que nos devore a todos. Dijiste que se necesitaba tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Qué debemos hacer ahora?» Sofía bajó ligeramente la cabeza, como si dudara, como si lo que estaba a punto de pronunciar fuera demasiado cruel incluso para su propia comprensión. Tomó aire, respiró profundamente, empujando contra el dolor que parecía rasgarle el pecho, y finalmente habló con una voz tan baja y tan tranquila que resultaba incluso más aterradora que un grito. «Él quiere un vínculo», dijo, «una conexión directa, una vida que se entregue por voluntad propia, no una muerte, no un sacrificio físico. Lo que quiere es un alma que se deje ver completamente, y si uno lo hace, si uno baja la guardia y abre su presencia interior, él se alimentará por completo y se retirará por un tiempo muy largo». El silencio posterior fue tan profundo que Daniel escuchó su propio pulso en los oídos, como un tambor descontrolado. Él entendió lo que Sofía estaba diciendo, pero no estaba preparado para aceptarlo. «¿Quieres decir?», empezó, con la voz rota, «¿quieres decir que uno de nosotros tiene que entregarse a eso? ¿A que nos consuma? ¿A que nos absorba por completo?» Sofía no respondió de inmediato. Solo apretó los labios y bajó la mirada. La sombra,
Mientras tanto, se acercó lentamente hacia la figura del policía inconsciente. No lo tocó directamente, pero su contorno pareció envolverse alrededor de su cuerpo, como si estuviera estudiándolo o midiendo su esencia. Daniel sintió pánico abriendo un agujero dentro de él. Sofía dio otro paso al frente. No escogerá a alguien ya debilitado, explicó. Él quiere conciencia, quiere a alguien despierto, quiere una mente abierta, quiere que la persona entienda perfectamente lo que está haciendo. Daniel tragó saliva. Su padre cerró los ojos, como si intentara imaginar alternativas, pero no las había. La gracia macabra de aquella criatura parecía estar en ofrecer una falsa elección, porque si ellos no decidían, el ente decidiría por sí mismo y elegiría al que más quisiera tomar. Y entonces Sofía levantó la cabeza y habló con un tono inesperado, lleno de certeza. «Yo fui la que lo escuchó primero», dijo ella. «Fui la que habló con él cuando todavía estaba atrapado. Yo soy la que siente su presencia de manera más clara. Si alguien debe hacerlo, soy yo». El padre de Daniel abrió los ojos con horror. «No, niña, no puedes, no vamos a permitir». Pero Sofía ya no lo escuchaba. O quizás sí, pero entendía que sus palabras eran simples intentos desesperados de evitar lo inevitable. Daniel dio un paso adelante, sintiendo que el alma se le comprimía en el pecho. «No puedes hacerlo», dijo él temblando. «No puedes. No te dejaremos». Sofía sonrió de una manera tan triste y tan suave que Daniel sintió que esa sonrisa se quedaría grabada en su memoria para siempre. «Daniel, lo comprendí desde que él me habló la primera vez. Él no está buscando destruir. Solo existe. Y quienes no lo entienden son quienes sufren. Si uno de nosotros comprende su presencia y se entrega voluntariamente, él se retirará. Y lo hará porque respeta la voluntad más de lo que respeta el miedo». La sombra se movió de nuevo, lentamente, como si anticipara la decisión. El ambiente vibró. El aire descendió varios grados, como si el granero hubiera caído en un invierno repentino. Sofía dio un paso hacia adelante, acercándose al ente, con una calma casi sobrenatural. «Si esto nos salva, lo haré», murmuró. Daniel sintió cómo una ola de desesperación lo atravesaba, y cuando la sombra comenzó a extenderse hacia ella, él comprendió que esos segundos podían ser los últimos en los que Sofía pertenecía al mundo real. Pero justo cuando ella se preparaba para avanzar un paso más, algo nuevo ocurrió, algo que ninguno de ellos esperaba. La sombra se detuvo, no retrocedió, no avanzó, simplemente se detuvo, como si hubiera percibido un conflicto, un cambio, una alternativa que no existía antes. Sofía abrió los ojos sorprendida. Daniel también lo sintió. Había algo más allí, algo que todavía no entendían, algo que podría cambiar todo lo que estaban a punto de hacer. Y esa revelación sería el eje de lo que sucedería en la parte siguiente. Cuando la sombra se detuvo justo frente a Sofía, como si hubiera sido interrumpida por una fuerza invisible que ni siquiera ella esperaba, todos sintieron un cambio tan profundo en el ambiente que parecía que el granero entero había contenido el aliento. No era un silencio normal. Tampoco era la calma previa a un desastre. Era algo más extraño, más antiguo, como si un eco ancestral hubiera atravesado el aire y alterado el rumbo de lo que estaba destinado a ocurrir. Daniel miró a Sofía con nerviosismo. Su padre dio un paso atrás, incapaz de comprender qué estaba reteniendo al ente que apenas unos segundos antes había avanzado con la intención clara de tomar a la niña como su próxima fuente de energía. Y sin embargo, ahora aquel ser sin rostro, sin límites y sin forma definida, permanecía inmóvil, como si estuviera evaluando una nueva variable que no había aparecido en sus cálculos iniciales. Sofía frunció el ceño y ladeó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando una voz que los demás no podían percibir. La niña respiró hondo, y por primera vez desde que el pozo había despertado al ente, su expresión mostró desconcierto genuino. «No está seguro», murmuró con voz baja, pero lo suficientemente clara para que Daniel la escuchara. Algo cambió. «Hay otra presencia, una que no debería estar aquí». Esas palabras hicieron temblar a Daniel, porque el único ser que faltaba en aquella escena, el único que no estaba frente al pozo, era el policía que seguía tirado en el suelo, respirando con dificultad, todavía consciente,
aunque atrapado en una mezcla de dolor y terror que lo mantenía inmovilizado. Daniel se volvió hacia él, y en ese instante, el policía abrió los ojos. No era una mirada normal. No era humana en absoluto. Sus pupilas se habían dilatado hasta casi cubrirle el iris, y su respiración, aunque rápida y cortante, tenía un ritmo extraño, como si alguien estuviera controlándola desde dentro. «No puede ser», susurró el padre de Daniel, retrocediendo lentamente. Sofía levantó la mano hacia la sombra y habló con una calma que parecía imposible. «No es que haya otra presencia», dijo. «Es que una parte de él se movió. La sombra ya no está completa. Una parte está dentro del oficial». El ambiente se volvió más frío todavía. Daniel sintió que su piel se erizaba como si 1.000.000 de agujas invisibles recorrieran su espalda. La sombra que había emergido del pozo tembló, onduló como una columna de humo sacudida por un viento inexistente, y entonces se inclinó muy lentamente hacia el policía, como si estuviera intentando recuperar esa fragmentación que se le había escapado. El policía, con un gemido gutural que no se parecía a ningún sonido humano, estiró el brazo hacia la sombra. Su mano temblaba, desfigurada por una energía oscura que parecía haber penetrado su cuerpo. «No lo toques», dijo Daniel instintivamente, aunque sabía que sus palabras no podían detener nada. Sofía inhaló profundamente. «Él no quiere entregarse», susurró. «Él no quiere ser el vínculo voluntario, pero tampoco quiere morir. Y esa lucha está interfiriendo con el ente. Lo está confundiendo». Daniel miró a la sombra y comprendió algo aterrador. Aquella entidad no era todopoderosa, no era omnisciente, era antigua, sí, y su naturaleza estaba más allá de la comprensión humana. Pero no era perfecta. Dependía de decisiones humanas, de voluntades, de presencias conscientes. Y el policía, aún atrapado entre el miedo y el dolor, estaba resistiéndose de una manera tan visceral que la criatura no podía tomarlo ni soltarlo por completo. Fue entonces cuando el granero comenzó a crujir. No un crujido común de madera vieja, sino uno profundo, grave, que resonaba como si la tierra misma estuviera hundiéndose. Daniel sintió que el piso vibraba bajo sus pies, y la sombra comenzó a contorsionarse de una manera irregular, como si estuviera a punto de fragmentarse en muchas más partes. «Si se divide más», dijo Sofía con un hilo de voz, «no podremos detenerlo. Seremos demasiados estímulos, demasiadas presencias para que él se centre en una sola decisión. Y si eso ocurre, devorará todo lo que encuentre. No como elección, sino como impulso básico. La idea de que aquel ser pudiera actuar sin intención, sin razonamiento, solo consumiendo todo aquello que respirara, los paralizó. Daniel tragó saliva, sintiendo que el corazón se le encogía hasta dolerle. Su padre lo miró, buscando una respuesta que él tampoco tenía. Y entonces Sofía dio un paso adelante. «Voy a hacerlo», dijo, esta vez sin dudas. «Voy a ofrecerme, aunque él no esté preparado para aceptarlo todavía. Si siente una voluntad clara, una intención absoluta, algo dentro de él reaccionará. Su esencia volverá a unirse. Se concentrará en mí, y ustedes podrán salir». Daniel sintió que todo su cuerpo se tensaba. «Sofía, no puedes», dijo, con una voz quebrada que casi no sintió como propia. «No puedes hacer eso. No podemos dejarte. No tienes por qué». La niña le sonrió con una tranquilidad tan triste que Daniel sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. «Daniel, he vivido toda mi vida entre sombras», dijo ella. «Siento cosas que los demás no sienten. Escucho cosas que los demás no escuchan. Desde pequeña entendí que no era como los demás, que mi destino no era un destino largo. Y ahora que él está aquí, sé que esta es la razón por la que podía escucharlo. Esta es la razón por la que fui la primera en sentirlo. Él vino porque yo podía entenderlo». Daniel negó con fuerza. «Sofía, no puedes decir eso. No puedes cargar con algo así». Pero la niña ya estaba avanzando hacia la sombra. La figura oscura comenzó a replegarse, como si reconociera aquella voluntad que tanto ansiaba. Ya no temblaba. Ya no se fragmentaba. Comenzaba a unirse de nuevo en una masa densa, homogénea, casi líquida, que se elevaba sobre ella como una ola negra dispuesta a caer. El padre de Daniel gritó el nombre de la niña, pero su voz se perdió en el retumbar del granero. Daniel quiso correr hacia ella, pero algo invisible, una presión espesa,
Lo obligó a quedarse quieto. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en manos que lo sujetaban por los hombros. Sofía extendió los brazos ligeramente, como si abrazara al vacío. «Si me tomas a mí», dijo con voz clara, «los dejarás ir». La sombra avanzó hacia ella. El policía gritó desde el suelo, un grito gutural, casi animal, que no le pertenecía por completo. La parte de la sombra que quedaba en él comenzó a salir, arrancándose de su cuerpo como un vapor oscuro que se elevó y se unió al resto del ente. Sofía cerró los ojos. Daniel lloró en silencio. Y entonces ocurrió lo imposible. La sombra no la consumió, no la absorbió, no la destruyó. Se detuvo a 1 milímetro de su rostro y habló, no con palabras, sino con un sonido que no existía en ningún idioma humano. Una vibración profunda, una frecuencia tan baja que resonó dentro de los huesos de todos los presentes. Después, como si hubiera tomado una decisión ancestral, la sombra comenzó a retroceder. No desapareció, no se disolvió. Regresó al pozo. Se deslizó hacia abajo como un río negro que volvía a su cauce natural. Y cuando la última fracción del ente se hundió en la oscuridad, el pozo emitió un eco profundo. La tapa de madera que había sido despedazada se reconstruyó sola, como si el tiempo retrocediera unos segundos, sellando la entrada con la misma firmeza con la que lo había hecho antes de que todo comenzara. Sofía cayó de rodillas, agotada. El policía respiró por primera vez como un ser humano. El padre de Daniel se dejó caer contra la pared, abrumado por el alivio y el shock. Daniel corrió hacia Sofía y la abrazó, temblando. La niña sonrió. No quería un alma, susurró ella. Quería una elección. El granero estaba en silencio. El peligro había terminado. Pero ninguno de ellos sería jamás el mismo. Habían visto algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Habían sentido la presencia de algo que solo pedía una cosa, que lo reconocieran. Daniel miró el pozo sellado y supo que, aunque la criatura había vuelto a su sueño, no era un adiós definitivo. Era solo una tregua antigua, silenciosa y respetuosa. Y mientras salían del granero, dejando atrás la noche más larga de sus vidas, Daniel comprendió que la historia que habían vivido no sería creída por nadie. Pero tampoco necesitaba serlo, porque lo importante no era convencer al mundo, era recordar. Recordar para no repetirlo, recordar para que, cuando la sombra despertara de nuevo, alguien estuviera allí para entenderla. Gracias por escuchar esta historia completa. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, tu comentario contando qué parte te impactó más, y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio, emociones intensas y giros que nunca te esperas. ¿Te atreves a escuchar la siguiente?